Ya, vamos a empezar. Verán, primeramente les voy a dar unas indicaciones que no sé si ustedes ya saben o les dieron a conocer que el día miércoles 10 de febrero nosotros ya volvemos a la parte o a las clases presenciales. Tal vez alguien les dijo algo. Ya, No, verán, el día miércoles nosotros ya empezamos lo que corresponde a las clases de manera presencial, como hemos venido haciéndolo en el primer módulo. Nosotros tendríamos clases, bueno, yo tendría clases con ustedes los días jueves y los días martes. Entonces, como nosotros empezamos recién desde el miércoles, ustedes tendrían que eh, asistir a clases el día jueves. Pero el día martes nosotros tenemos todavía lo que es la clase de manera virtual, ¿sí? Entonces, el día martes clase virtual y el jueves ya nos vemos de manera presencial, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las clases. Como segundo punto, el día de hoy nosotros teníamos una prueba, ¿sí? De terminología. Entonces, con lo siguiente vamos, bueno, con la prueba, les voy a subir a la plataforma, ¿sí? Para que ustedes la den de manera virtual. La prueba voy a subirla en la noche, ¿sí? Para que ustedes den desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por cualquier situación que ustedes trabajen, tengan cosas que hacer en la tarde, entonces mejor en la noche, se les tomará la prueba, estará habilitada de 6 a 10. Son 13 preguntas que ustedes tienen que resolver, ¿sí? 13, ¿cómo es? Significados que ustedes tienen que resolver y tener en cuenta que la prueba es de manera secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que ustedes no pueden retroceder a dar otra vez la prueba, ¿sí? Otra cosa, es solo un intento para dar la prueba, ¿sí? Para que ustedes lo sepan y conozcan. Entonces, hay que hacerlo muy bien y tienen 15 minutos, ¿sí? Son solo terminología, lo que les dije, no va más, solo con lo que corresponde a terminología y nada más. Entonces, listo hasta ahí. Antes de empezar, les voy a realizar un juego, ¿sí? Y la persona que me ayude, se podría decir, resolviendo este caso, de este que les voy a poner, va a tener un punto adicional a la prueba, ¿sí? Entonces, verán, aquí tengo 9 personas en el cuadrado, ¿sí? Necesito que estas 9 personas tengan su propia casa utilizando 2 cuadrados dentro de esta, ¿sí? Tienen que dibujar 2 cuadrados para que cada uno quede en su casita de manera individual, ¿ya? Tienen 5 minutos y si tienen la resolución antes, pues me avisan para ver si están bien, ¿sí? Utilizando 2 cuadraditos dentro de haciéndolo para que cada uno tenga su casita individual. Empiecen, ahí les dejo.
Dicen, buenos días, una pregunta. ¿Solo con dos cuadrados? Solo dos cuadrados. Tienen que ir dos cuadrados dentro de este cuadrado para hacer que cada uno tenga su casita individual. Dicen, ¿Sí? así, no sé si se ve. A ver, déjame ver. Sí, esa es la solución. Ujú. Dame tu nombre, por favor. Siempre Valladares. Valladares. Listo, Joffrey. Entonces tienes un punto más de lo que saques en evaluación. Si sacas 10, ese punto queda para algún trabajo, alguna cosa. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Sí? Entonces ya está todo claro con respecto a la evaluación. La evaluación va a ser tomada en la noche. Desde las 6 hasta las 10 estará habilitado. Como segundo punto, las clases y otro tercer punto también que me olvidé de decirles, para el día lunes, para el día martes que tenemos clases con ustedes, tienen una exposición que también la voy a colocar en la plataforma el día de hoy para que ustedes revisen de acuerdo al orden de grupos que ya tenemos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, entonces cada grupo va a ser el tema que está colocado en la plataforma. Ustedes ya saben cómo trabajamos con las exposiciones, cada uno defiende su tema y también aparte de esto, pues eh, el informe, sí, que el informe tienen que subirlo de manera individual, la nota es grupal, pero obviamente cada uno subirá para tener el respaldo en la plataforma, ¿sí? Entonces, listo, chicos, para el día, para el día martes que tenemos clases con ustedes, pues vamos a tratar de realizar lo que es práctica en el aula de todo lo que hemos venido viendo para poder, si por A o B llegáramos otra vez a pasar a la situación de las clases virtuales, pues ya tener lo que se dice en la práctica más que nos beneficiaría a nosotros, ¿sí? A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver acerca de las afecciones musculares y fracturas. Primeramente vamos a ver qué son las afecciones musculares. Las enfermedades musculares son un grupo de diagnósticos de tipo hereditario que con el tiempo logran debilitar y dañar por completo los músculos en el organismo. Estas debilidades se deben a la falta de proteínas, actina y miosina necesarias para el correcto funcionamiento en el organismo. La ausencia o producción adicional de proteínas puede causar problemas con actividades cotidianas como el caminar, deglutir, coordinación muscular. Tenemos que las afecciones musculares se dividen en el movimiento, tenemos las características del tejido muscular, el funcionamiento del músculo y los tipos de músculos. Con respecto al movimiento, tenemos que existe una contracción y relajación muscular, ¿sí? Con respecto a las características del tejido muscular, existe lo que es la excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. Con respecto a la excitabilidad, nos dice que es la capacidad para recibir y responder a los estímulos. Si ustedes se pinchan, reaccionan, ¿no es cierto? Y la contractibilidad es la capacidad para contraerse cuando recibe un estímulo, el quitar, el reaccionar, ¿ya? Tenemos la extensibilidad que nos habla de la capacidad para extender o estirar los movimientos que realizamos nosotros adecuadamente realizando movimientos voluntarios. Y tenemos la elasticidad que es la capacidad para recuperar su forma original. Con respecto a las funciones del músculo, tenemos que el músculo realiza la función de movimiento, de postura y producción de calor. Los tipos de músculos estriado, cardíaco y liso. Con respecto al músculo estriado, es que tiene estrías y es voluntario. Por ejemplo, ¿cuál es el estriado? Los que nosotros realizamos, los miembros superiores, inferiores, todos los movimientos que nosotros ordenamos al cerebro y lo realizamos voluntariamente.
El cardíaco, en cambio, tiene estrías y es involuntario. Por ejemplo, aquí tenemos el corazón, los peristaltismos del estómago, ¿no es cierto? Esos no podemos decir, corazón, necesito que latas a tantas horas por minuto, ¿sí? O a tantos latidos por minuto. Entonces, eso ya es involuntario. Y el liso igualmente que es involuntario. Aquí tenemos más determinado el músculo estriado, el músculo liso cardíaco. El músculo estriado, encargado de los actos voluntarios, como decíamos, conjuntamente con los tendones, mantienen unido el esqueleto. El músculo liso, encargado de los movimientos involuntarios, que son lentos e integran el tejido visceral, y el cardíaco, que es involuntario y debe de funcionar de forma constante y permanente. ¿Qué puede causar una lesión muscular? Tenemos los desequilibrios de la estática del individuo, que son malformaciones adquiridas o congénitas del aparato locomotor, como puede ser el pie plano, tobillos, rodillas en bar o valgo, y la disimetría de miembros inferiores. El estado patológico del músculo debido a enfermedades infecciosas, sí, endocrinas y metabólicas. ¿A qué músculos suelen afectar? Tenemos los músculos cuádriceps, isquiotibiales y los gemelos y solos, ¿sí? Estos son los tipos de músculos que más tenemos lesiones o afectan en las personas, ¿sí? ¿Qué tipos de lesiones musculares existen? Tenemos la contunción muscular, el calambre, la distensión muscular, la rotura de fibras y la rotura muscular. Entonces, de acuerdo a este tipo de lesiones, nosotros vamos a dar el tratamiento adecuado al paciente. Con respecto a la contunción muscular, es que nos habla de que consiste en un golpe, ¿sí?, que se realiza entre el músculo y contra el hueso, ¿sí? Entonces, al realizar ese golpe, obviamente va a doler el músculo al paciente, sí va a sentir dolor. Ahora, con respecto al calambre muscular, es una contracción involuntaria, sí, y por lo general es dolorosa. Creo que a todos nos ha dado alguna vez un calambre, estamos durmiendo y nos da el calambre en la pierna, ¿no es cierto? Ya, y es doloroso, ¿no es cierto? Tenemos que dejarlo ahí que pase despacito por sí solo, y pues obviamente nos dice que esto es debido o se da este tipo de calambre porque en el día el paciente ¿cómo es?, se sometió a realizar sobreesfuerzos. Tenemos la distensión muscular, que es el estiramiento muscular por encima de sus límites. Si la distensión se produce en un número de veces en poco tiempo, se produce lo que es la contractura, ¿sí? Rotura de fibras, que es cuando varias fibras de un músculo se rompen produciendo hemorragias. Y con respecto a la ruptura muscular, es igual que la anterior, pero involucra una gran cantidad de fibras musculares a todo el músculo. Tenemos cómo diagnosticar una lesión muscular. Principalmente el diagnóstico se lleva a cabo a partir de una exploración física de parte del médico en la lesión que presentó el paciente. Tenemos los diferentes implementos o equipos para diagnosticar una lesión muscular. Por ejemplo, la radiografía, tenemos electromiografía y la artrocentesis. Con respecto a la radiografía, ustedes saben que cuando el paciente llega dolorido de algún miembro superior o inferior, lo primero que se le realiza es una radiografía después de preguntarle qué esfuerzo hizo, cómo, si se cayó y todo eso, ¿no es cierto? Que la radiografía es una técnica diagnóstica radiológica que en forma digital nos ayuda a ver una base de datos o a conocer, como ven en la imagen, el lugar o el sitio donde se encuentra dañado o lesionado. Vamos a ver mediante la radiografía si solamente es una lesión muscular o ya viene a comprometer lo que es el hueso, ¿sí? Tenemos el electromiografía, sí, que nos ayuda, es la técnica de registro gráfico de la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Nosotros al colocar estas fibras, ¿no es cierto?, estos aparatos en la parte lesionada, mediante las pulsaciones o los movimientos que se realice, se va a ir marcando en el aparato, en la computadora. Es como, por ejemplo, el electrocardiograma, no sé si ustedes han visto, cuando se colocan los implementos para realizar el electro, se va viendo las ondas que realiza o los movimientos que hace el corazón. La artrocentesis es introducir una aguja a la articulación y el líquido es drenado. ¿Por qué se produce la artrocentesis? Por la demasiada producción de líquido, ¿no es cierto? Entonces, este líquido tiene que ser drenado para evitar o prevenir el dolor en el paciente.
Tenemos el tratamiento ante una lesión muscular. Inmediatamente después de la lesión debemos de aplicar frío local durante las 48, durante las 48 a 78 horas, ¿sí? Pasado este tiempo se puede empezar a colocar lo que es calor local, ¿sí? O incluso ya en casos extremos la cirugía en el caso de que exista una rotura muscular completa o en heridas musculares con inclusión de cuerpos extraños. Tenemos la utilización de antiinflamatorios para aliviar el dolor, ¿sí? Terapia física, estimulación eléctrica, igualmente mediante este aparato va a estimular a que el músculo siga realizando su movimiento, ¿sí? Y masajes terapéuticos. Tenemos los tipos de afecciones musculares, tenemos la ciática que afecta a la tortícolis, osteoporosis, tortícolis, no sé si ustedes cuando tienen demasiado estrés y no pueden movilizar lo que es la cabeza o el cuello, ¿sí? Les van a sentir un dolor aquí en la parte del cuello, ¿sí? Tenemos la enfermedad de Paget, que se asocia también con la tendinitis, la fibromigalia, que es un síndrome del túnel carpiano, la gota que presenta en la hernia inguinal o la lumbalgia, ¿sí? Que son los más comunes. Tenemos la distrofia de Duchenne. Este es el más común entre los niños, afectando en la mayor parte a los varones. Los síntomas son dificultad para caminar, pérdida de reflejos, adelgazamiento del hueso, deterioro mental leve y problemas de deglución, pero se caracteriza por el aumento del músculo. Sí, como pueden ver aquí en la imagen, es como que el niño realizar ejercicio, como es que realizan ejercicio, y la masa muscular es demasiado voluminosa, entonces, pero solo en lo que corresponde a los miembros inferiores. Tenemos la congénita, que a menudo de los síntomas se refleja entre el nacimiento y la edad de los años. En esta etapa los padres comienzan a notar que las funciones motoras y el control muscular no están desarrollados como se debería. Los síntomas que incluyen mal control motor, debilidad, sí, problemas respiratorios, problemas para hablar y dificultad para tragar. Incluso el niño se vuelve como se podría decir, frágil, ¿no es cierto? O se vuelve como sin poder tener esa estabilidad como otros, ¿sí? La distrofia muscular de Becker, que es un poco más leve que las anteriores, esta afecta continuamente más a los varoncitos y se produce principalmente en los brazos y piernas. Tenemos que los síntomas aparecen entre los 10 y 3 años. Otros síntomas también incluyen lo que es caídas frecuentes, problemas para levantarse del piso si se caen y los calambres. ¿Por qué? Porque las piernitas tienen demasiada delgadas y sin mucha músculo, ¿no es cierto? Igual los bracitos, ¿sí? Entonces, en sí ya más viene a presentarse esto en los niños y como decían los varoncitos, por la falta de músculo, ¿sí? O de estructura muscular en el cuerpo. Tenemos la poliomielitis, que es una enfermedad producida por un virus, ¿sí? Que se transmite de persona infectada a persona sana por medio de secreciones respiratorias o por vía orofecal. El virus afecta al sistema nervioso, destruyendo las células motoras de este, lo que impide que los impulsos nerviosos que muevan los músculos lleguen a estos, produciendo una atrofia muscular y parálisis aguda flácida. Es una enfermedad infantil, ¿sí? Porque suele manifestarse en niños desde 4 a 15 años. Como pueden ver, dificultad para mantenerse de pie, ¿sí? Por sí solos, sino con ayuda. Sí, como dice igualmente, impide los impulsos nerviosos a realizar ciertos movimientos. Tenemos la lumbalgia, que es el más común o la enfermedad más común que se presenta en los pacientes, en las personas en el grupo de salud. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos movimientos pesados, movilizamos al paciente, entonces va a ser una enfermedad que va a afectar más al personal de salud o al personal que realiza carga demasiado pesada, ¿sí? Tenemos que la lumbalgia es el dolor localizado entre la última costilla y la parte inferior glútea. Es el 2/3 de la población padece lumbalgia, a lo largo de su vida, ¿sí? Tenemos la clasificación, es aguda, subaguda y crónica. La aguda nos dice que aparece luego de los 6 meses de no tener dolor y es una duración menor a 6 semanas.
La subaguda es la duración entre 6 semanas y 3 meses y la crónica más de 3 meses de duración y con exacerbaciones episódicas entre los 6 meses. Ahora vamos a ver en sí el concepto de lumbalgia. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. Entonces, nosotros para prevenir este tipo de enfermedad tenemos que hacer lo siguiente. Primeramente, para dormir no tenemos que hacerlo levantada la cabeza, baja la espalda, levantada las piernas, sino de forma recta, utilizar una almohada lo más baja posible y pues alzar las piernas, ¿sí? Para evitar los dolores a nivel de la cintura. Para alcanzar un objeto, si nosotros somos se podría decir, pequeños, tenemos que utilizar una gradilla y no estirarnos mucho porque también podemos producir un daño en la espalda. Y para sentarnos debemos de estar arrimados completamente a la silla, sin nuestra espaldar, y igualmente al utilizar la computadora. Los factores de riesgo, como ya vimos, son esos. La lumbalgia, los síntomas comunes son dolores fuertes o sordos en la parte inferior de la espalda, espasmos musculares igualmente que pueden ser graves y el área localizada que es dolorosa la palpación. ¿Cuándo debemos de acudir al médico? Cuando exista presencia de fiebre y escalofríos, pérdida de peso, piernas débiles, incontinencia intestinal y dolores abdominales fuertes y continuos. La lumbalgia es la primera causa de incapacidad laboral en menores de 45 años y el dolor se presenta en la parte inferior de la espalda al levantar algo pesado o después de realizar movimientos repentinos. El esqueleto humano, ahora vamos a ver el sistema esquelético, ¿sí? De acuerdo a esto vamos a conocer las fracturas, tipos de fracturas, ¿sí? El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano una firme estructura como la locomoción y la protección. A excepción del hueso hyoides que se haya separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí y unidos por los ligamentos, tendones, músculos y cartílago. Como ustedes ya conocen, igual vieron morfofisiología, ¿sí? Aquí tenemos el sistema óseo, que es el cráneo, las costillas, miembros superiores, miembros inferiores, la columna vertebral y la cintura. Tenemos los huesos largos, planos, irregulares, regulares, sesamoides, ¿no es cierto? Y pues aquí vamos a la parte que nos interesa, que es los tipos de fracturas, ¿sí? Tenemos fracturas de forma desplazada, no desplazada, tórica, tallo verde, lineal, simple, abierta, cerrada, segmentada y con minuto. Cada dibujito nos indica el tipo de fractura. Este es un hueso normal, este es un hueso que tiene una fractura transversa, este es un hueso que tiene una fractura oblicua, ¿sí? Espiral cuando se fractura ciertas partes del hueso, cominuta así como entrecortado, ¿sí? Segmental, ¿sí? Igualmente tenemos lo que es ¿cómo es? La cerrada, ¿sí? La cerrada que solo se hace lo que es unas pequeñas fallas en el huesito, pero no se desplaza como la de arriba que tenemos. Aquí tenemos, miren, fractura transversa, la de mariposa, oblicua, impactada, y ustedes van a determinar o conocer el tipo de fractura cuando realicen la radiografía del paciente. Entonces, así van a saber si es oblicua, transversa, impactada, en ala de mariposa, así como ven en las imágenes de estas radiografías. Tenemos los tipos de fractura en función al daño de las partes blandas. Por ejemplo, existe la fractura cerrada y la fractura abierta. Como pueden ver en la imagen, la fractura cerrada es cuando no existe comunicación entre el hueso y el exterior. La fractura se queda dentro de la piel, ¿no es cierto? Se fractura el hueso, pero no se expone a la parte exterior, como por ejemplo las fracturas abiertas, es cuando hay comunicación entre el hueso y el medio exterior, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Esta es una fractura abierta, donde ya se compromete la piel, el músculo, ¿sí? En una fractura ósea es un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior en la que se pueda resistir. ¿Qué causa una fractura? Las fracturas pueden causar lo que es 4 categorías, como son el traumatismo directo, el traumatismo indirecto, la fractura patológica y la fractura por fatiga o estrés.
El traumatismo directo, por ejemplo, si nosotros nos damos un martillazo en el dedo o en la mano, es porque directamente esa parte va a ser fracturada o dañada. El traumatismo indirecto, al caer, ¿sí? Colocamos nuestra mano y va a ser como como una radiación, o pues se podría decir, el peso en sí recae sobre el hombro, no sobre la mano, y lo que se va a fracturar es el hombro. La fractura patológica, aquí vienen los pacientes que presentan cáncer óseo, que se ve como una estructura esquelética se va deteriorando, debilitando. Por fatiga o estrés, cuando se fractura el dedo del pie al realizar actividad física, ¿sí? Y tenemos los tipos de fractura en función a la violencia de la fuerza que genera. La fractura de alta energía, cuando existe un accidente de tránsito, ¿sí? El movimiento, al realizar un movimiento súper rápido, se puede producir este tipo de fractura. Y la fractura de baja energía nos habla cuando existe una fractura de cadera por osteoporosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso se va deteriorando, esto más se presenta en adultos mayores, ¿sí? Y los tratamientos de la fractura. Tenemos diferentes tratamientos como desde la inmovilización, colocación de yeso para volver a unir el huesito, poder de nuevo tener los movimientos adecuados del paciente. Tenemos el uso de tutores, ¿sí? Estos tutores se colocan de forma interna en el hueso, internamente, y estos van a ser estos fierritos, como ven aquí, van a ayudar a que se vuelva a unir el hueso. Por ejemplo, aquí existe o se realiza cuando existe una fractura conminuta. Esto igual se coloca en un quirófano realizando una cirugía. Tenemos la colocación de placas, ¿sí? Como pueden ver igualmente. La inmovilización y la cirugía, y en el caso extremo donde ya la fractura sea demasiado expuesta, donde ya no se pueda dar solución al paciente, viene la amputación del miembro superior o inferior donde se haya realizado la fractura. Ahora, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Que vamos a ver en esto, que es de quemaduras, y de pasadita vamos a ver los tipos de vendajes que ustedes también ya conocen y ya saben cómo se realizan los vendajes. Primeramente, la quemadura. Existen diferentes tipos de quemaduras. La quemadura, ¿qué es? Es una lesión producida por agentes físicos o químicos que producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. La característica que define a la quemadura de otras lesiones de la piel es la rápida destrucción del tejido cutáneo y la pérdida importante de líquidos que se puede producir. ¿Cuáles son las quemaduras? Mediante agentes físicos y agentes químicos. Con respecto a los agentes físicos, tenemos el calor, que puede ser sólido, líquido, la llama. ¿Sí? El sólido, el contacto directo a una fuente de calor profunda y de poca extensión. El líquido, por ejemplo, escaldaduras por la presencia o por la situación de utilizar líquidos inflamables como el petróleo, el alcohol, la gasolina, y la llama, que el agente implicado es el fuego. ¿Sí? Cuando existe el tipo de quemadura de manera líquida, no debemos de aplicar agua fría ni caliente de ninguna forma. Ahora, tenemos otro agente físico, que es el frío producido por la hipotermia, ¿sí? Ustedes piensan o dicen, no, solo lo que contiene fuego o calor va a producir la quemadura. Pues no, también el frío es un agente que puede producir la quemadura. Por ejemplo, si se van a la nieve y están ahí, o realizan los que realizan escalan las montañas y se van a la nieve, se pierden tanto tiempo estar en un ambiente igual que aquí, por ejemplo, se va a producir lo que es la quemadura de cualquier parte. Incluso en algunos casos, cuando la quemadura ya es profunda, tienen que cortar el pie, la pierna, ¿no es cierto?, de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Entonces también la hipotermia o el frío va a producir una quemadura. Con respecto a la electricidad de atmosférica, industrial y terapéutica, la atmosférica, la producción de un rayo, ¿sí? Cuando existen tormentas de lluvia, se producen lo que son los rayos, y obviamente si esto cae sobre una persona va a producir inmediatamente la muerte, ¿sí? Produciendo una parada respiratoria o incluso lo que es un paro cardíaco, ¿sí? Por más de que no se vea por fuera lo que es la quemadura, pero por dentro se podría decir que los órganos del paciente están carbonizados, ¿sí?
Industrial, conducción eléctrica y terapéutica, las desfibrilaciones. Tenemos con respecto a las radiaciones, como los rayos solares y los rayos ionizantes. Cuando ustedes se van a la playa se queman, ¿no es cierto? Eso también forma parte de una quemadura. Los agentes químicos como son ácidos, ácidos clorhídricos, ácidos acéticos como el vinagre y la alcalosis o bases como el amoníaco, ¿sí? O el jabón. Tenemos la clasificación de las quemaduras según su profundidad, su extensión, localización y gravedad. Según su profundidad, primer grado, segundo grado y tercer grado. De acuerdo a la profundidad vamos a ir afectando las capas de la piel. Entonces ya vamos a ir viendo esto. La extensión en adultos y niños, localización y gravedad. Como les dije, de acuerdo a la profundidad, la evaluación inicial de la profundidad de las quemaduras es difícil por el carácter dinámico que presentan entre las primeras 48 a 72 horas. Si la quemadura es de primer grado, tenemos que va a afectar a la epidermis. Si la quemadura es de segundo grado, va a afectar a la dermis, y si la quemadura es de tercer grado, a la hipodermis, y en casos ya extremos hasta puede afectar al hueso, ¿sí? En el primer grado, las afectaciones, como ya dijimos, es la epidermis, la apariencia es la presencia de eritema, ¿sí? O una leve inflamación, el dolor es intenso, ¿sí? Además de eso, presencia de picor, y la curación es espontánea entre 4 a 5 días. Aquí tenemos la primer grado, sí, como pueden ver, les explicaba, cuando ustedes se hacen dar el sol demasiado, se va a quemar, a formar una zona rojiza donde se realizó la exposición de los rayos solares en nuestra piel, y obviamente esto va a quemar y arder, ¿sí? Tenemos de segundo grado, que es superficial igualmente, como la afectación que puede producir la dermis superficial, sí, afecta a la dermis superficial, y se conservan folículos pilosos y glándulas sebáceas. Y si se infectan, aumentan la profundidad. Si se infecta esa quemadura, aumenta la profundidad en daños de la piel. La apariencia, igualmente presencia de flictenas o ampollas, ¿sí? Que son el resultado del edema subyacente. Igualmente tenemos que, cuando se presenta este tipo de fracturas, retirar esos flictenas y ampollas, ¿sí? Como los retiramos en un campo estéril, ¿sí? Utilizando guantes estériles, solución salina para lavar y reventar los flictenas. Es dolorosa, muy dolorosa este tipo de quemadura, y la curación es de 15 a 20 días si es que no se contamina esta parte del paciente, ¿sí? Si nosotros realizamos reventar los flictenas sin una zona estéril, sin guantes estériles, sin solución para curar, obviamente se va a infectar y va a durar más el proceso para la recuperación. Como segundo grado, como decíamos, tenemos la afectación, la dermis profunda, sí, que existe otro tipo, que son las más profundas. Se afectan folículos pilosos y las glándulas sebáceas. La apariencia es pálida y moteada, ¿sí? Dolor poco y en algunas áreas incluso ya anestesiadas. La curación más de 35 días, y si ha pasado este tiempo y no cicatriza adecuadamente, deberíamos de recurrir a una cirugía, ¿sí? Aquí tenemos el tipo de quemadura de segundo grado. Como pueden ver, la apariencia de los flictenas, que estos son los que les digo que tenemos que reventar, drenar ese líquido, ¿sí? Para, igualmente, como les decía, de una manera estéril, para evitar la contaminación del mismo y que se produzca una infección. De tercer grado tenemos la afectación, que nos dice que en su totalidad el espesor de la piel e incluso las estructuras subyacentes como el tejido subcutáneo, músculos y huesos, en cuyos casos también sería ya un cuarto grado. Cuando ya se daña huesos, músculos, ya viene a ser un cuarto grado. Y la apariencia es la escara, sí, la presencia de escaras, dolor, ya se vuelven indoloras por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas. La curación por sí misma no tiene capacidad de regeneración y requiere la cirugía precoz. Incluso puede haber la pérdida del miembro por la quemadura. Si el paciente se quema de este tipo de tercer grado, que ya incluso puede incluir al cuarto grado, que ya viene a dañar el hueso, el músculo, ya tiene que realizarse la amputación del miembro. Superior o inferior, tenemos aquí, ¿sí? Ese tipo de quemadura. Miren. ¿Sí? Entonces aquí está la quemadura, como ya les digo, ya se vuelve incluso indolor en el paciente, y la extensión que se localiza la quemadura.
Tenemos así nosotros que identificar el porcentaje de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es el 100%, ¿sí? Cabeza y cuello corresponde al 9%, el tórax anterior al 9%, el abdomen al 9%, la espalda superior posterior al 9%, la espalda inferior posterior igual al 9%, y cada miembro superior el 9%, que los dos nos daría el 18%, y cada miembro inferior el 18%, que nos darían entre los dos 36%, y los genitales el 1%, que nos da el total del 100%, ¿sí? Entonces nosotros así determinamos el porcentaje del cuerpo que está quemado. Entonces, si el paciente llega y está quemado cuello, cabeza, cuello y genitales, ¿qué nos quiere decir? Que está quemado el paciente un 8%, ¿sí? La localización, como ya dijimos, cara, manos, piernas, pies, genitales, orificios naturales, articulaciones, quemaduras circunferenciales. ¿Cuáles son las complicaciones? La presencia de shock, sobreinfecciones, ¿sí? Si no se cura adecuadamente, puede sobreinfectarse, ¿sí? Tenemos un shock hipovolémico séptico, los pulmonares, inhalación de gases tóxicos y humo, gastrointestinales cuando la quemadura es interna, presencia de vómitos, hemorragia digestiva, ¿sí? Y el tratamiento ahora vamos a ver. Con respecto al tratamiento local, en el primer grado tenemos que colocar frío local, ¿sí? Corticoides tópicos de 2 a 3 días y una crema hidratante. En el segundo grado superficial y profunda debemos de realizar un lavado estéril y retirada de flictenas, ¿sí? Colocación de sulfadiazina de plata y realizar lo que es el chequeo momentáneo del paciente. Si el paciente presenta una quemadura de segundo grado, reventamos los flictenas con una zona estéril, limpiamos con solución salina, igualmente con un equipo estéril y gasa, y después de eso colocamos la sulfadiazina de plata, cubrimos con gasa un vendaje, ¿sí? Y después explicarle al paciente que tiene que realizarse las curaciones diariamente de acuerdo a la necesidad que presente. Tenemos en el tercer grado lavado estéril, valoración por parte de igualmente de la escarotomía, qué presencia de escaras presenta, qué tipo de daño produjo, si solo daño el músculo, si daño también el hueso. De acuerdo a esto, hacer la curación, colocación de sulfadiazina, y pues obviamente como el paciente no presenta dolor o no siente dolor, tenemos que igualmente introducir a la zona quirúrgica, ¿sí? Ahora vamos a ver los vendajes, que igual ustedes ya conocen, que los vendajes es un procedimiento técnica consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Actualmente el uso más frecuente es para cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. Es utilizado para el tratamiento de heridas, hemorragias, esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Cuáles son los objetivos? Calmar el dolor al paciente, promover el bienestar físico, conservar una buena posición corporal, asegurarse que la venda cumpla su objetivo de sostener e inmovilizar, impedir el contacto entre dos zonas dérmicas, proteger las prominencias óseas e impedir la estasis venosa. Yo ya les expliqué igualmente que la venda viene viene selladas, ¿no es cierto? Ustedes igual llevaron vendas, realizamos la práctica, y en la venda hay la zona estéril y la zona que puede ser contaminada para nosotros ir vendando al paciente. No debemos de soltar el rollo por completo, sino mientras vamos vendando, vamos soltando la interna de la venda, sin solo el cuerpo o rollo. La clasificación de los vendajes, tipos de vendas, vemos que hay vendas de blando o contentivo, venda compresivo, venda rígido, vendaje suspensorio y vendaje protectivo. Las aplicaciones que nos ayudan a limitar el movimiento de la parte afectada, fijar apósitos o medicamentos tópicos. Cuando existe una herida, pues aplicamos los apósitos y vendamos, ¿no es cierto? Fijar las férulas impidiendo su desplazamiento cuando tenemos algún esguince o alguna situación que nos fracturamos el dedo, colocamos lo que son las férulas y dentro de ella vendamos. Comprimir una parte del cuerpo, favorecer el retorno de circulación venosa y moldear las zonas del cuerpo, especialmente los muñones de amputación. Los vendajes, ¿cuál es la función? Consiste en fijar una venda en una zona del cuerpo, y las formas de vendar es vendaje circular, vendaje espiral, vendaje en 8 y vendaje recurrente.
¿Cuáles son los principios generales para la aplicación de un vendaje? Primeramente, la parte que se va a vendar debe de estar cómoda, ¿sí? En una posición cómoda. Elegir un tipo seguro y sencillo de vendaje, el que más convenga según las circunstancias a la región que vamos a vendar. Igual ya vimos que existen vendas de gasa, vendas de yeso, vendas elásticas y diferentes numeraciones de acuerdo a la necesidad que presente el paciente para la zona que vamos a vendar. El cabo inicial debe de fijarse con una vuelta de 2 a 3 circulares, con lo que se dará comienzo al vendaje, ¿sí? 2 vueltas en la parte inicial y vamos vendando el resto de parte. El vendaje debe de iniciarse en la parte distal de los miembros para dirigirse a la parte proximal. Desde la parte distal a la parte proximal. Revisar los dedos igualmente, dejar libre, como ya vimos anteriormente, los dedos, las puntas de los dedos de las manos y de los pies, para determinar que no cambie de color, no se pongan fríos, porque eso quiere decir que no está existiendo una buena circulación, y preguntar al paciente si el vendaje lo comprime demasiado. Tenemos las principales formas de aplicación de un vendaje. El vendaje circular, que se realiza envolviendo un segmento a manera de anillo solo en la misma parte, que esto nos ayuda para sostener un apósito en una región cilíndrica del cuerpo. Método de 2 a 3 vueltas circulares, teniendo en cuenta que cada vuelta cubra la anterior, ahí mismo, en el mismo lugar. Vendaje espiral, se emplea una venda elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona a la que se va a vendar y se utiliza para sujetar igualmente gasas, muslo o pierna, ¿sí? Igualmente hacemos, como dice, de forma espiral. Vendaje en 8, que esta técnica se aplica para las articulaciones como las rodillas, el codo, ¿no es cierto?, para sujetar y movilizar apósitos. Ya sabemos que debemos de vendar todo el resto del cuerpo, dejando libre la zona de la articulación, ¿sí? Tenemos el vendaje recurrente, que igual vimos que se utilizan 2 vendas, uno para girar y la otra para ir cubriendo la cabeza, ¿no es cierto? Se utiliza principalmente este recurrente en la cabeza, en los dedos, en los muñones, ¿sí? Y el vendaje de muñeca, que es el más común cuando nos lesionamos la mano, que se puede realizar en forma circular y se trata para sostener un apósito, igualmente dejando libre los dedos para que el paciente realice los movimientos o pueda tomar los objetos. Vendaje de cabestrillo, igualmente ya conocemos, sí, que existe el cabestrillo convencional que nosotros lo realizamos en la casa, o el casero, o el cabestrillo que ya podemos encontrar en un centro ortopédico donde ya viene solo para coger y colocar detrás del cuello y sostener el brazo, ¿sí? Vendajes de miembro inferior, como vendaje de muslo, que este se realiza en forma espiral con inversos aplicados sobre el muslo para el antebrazo y el brazo. Las normas generales para la realización de vendajes, como ustedes ya saben, lavado de manos antes y después de realizar el vendaje, proteger las prominencias óseas antes de vendarlas, utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje, iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la mano y el otro extremo inicial con la otra. Vendar de manera uniforme y firme, cubriendo los 2/3 del ancho de la vuelta anterior, y la tensión y la presión deberán mantenerse igual durante todo el proceso. En caso de colocar un apósito, debemos de cubrirlo prolongadamente el vendaje unos centímetros en cada extremo. Dejar el extremo distal para comprobar la vascularización, movilidad y sensibilidad. Fijar al finalizar el vendaje con un esparadrapo con los ganchitos que vienen en la venda misma. Revisar el vendaje y buscar signos de alteración y registrar en la hoja de enfermería la devolución, que ya iremos viendo poco a poco este tipo de cómo utilizar la historia clínica, ¿sí? El tipo de vendaje, la fecha, la hora, ¿sí? Tenemos las condiciones que deben de reunir un buen vendaje. No pueden producir dolor, o no debe de producir dolor, sino aliviar el dolor al paciente. Debe de quedar firme, pero tampoco muy apretado. No debe de ser muy voluminoso, no quiere decir que vamos a estar ahí mismo hasta que se acabe la venda en el mismo lugar. Si no, hay casos en que tenemos que vendar una zona pequeña, colocamos el apósito, damos 2, 3 vueltas y cortamos. No es necesario terminar la venda o dejarle muy voluminoso. No debe de ser colocado sobre la piel lesionada. Ustedes saben que si existe una lesión, primero colocación de apósito y luego vendar.
Los miembros deben de vendarse comenzando desde la extremidad hacia la raíz para no dificultar la circulación a través de las venas. Y si el vendaje es en una extremidad, si fuera posible, debe de dejarse los dedos descubiertos para así comprobar si hay excesiva presión, ¿sí? Si los dedos se ponen fríos o azules, quiere decir que el vendaje está demasiado apretado. Ahora vamos a la situación del pie diabético, ¿sí? Primeramente vamos a ver qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad, ¿sí?, en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son muy altos. Ustedes no sé si han visto los pacientes diabéticos que consumen, se aplican insulina, consumen medicación, ¿sí? Hay pacientes que de acuerdo a la gravedad de la diabetes tienen que colocarse la medicación diariamente. Ahora, ¿qué tiene que ver la diabetes con el pie diabético? El pie diabético aparece cuando existen los niveles inadecuados de glucosa en la sangre y otros factores concurrentes con frecuencia en personas con diabetes o hipertensión arterial. ¿Por qué se denomina como pie diabético? Ustedes saben que la mayor parte o la mayor peso que recibe nuestro cuerpo es en los pies. Entonces, al momento de colocarnos los zapatos, incluso sin ser diabéticos, a veces nos compramos los zapatos muy apretados, nos lastimamos. Pero para nosotros es una fácil cicatrización porque no tenemos diabetes. Pero si un paciente diabético se lesiona, ustedes saben que igualmente un paciente diabético no tiene la misma cicatrización que una persona normal. ¿Por qué? Porque la circulación ya no es la misma, la función o por ejemplo, como se podría decir, la función de la cicatrización tampoco ya no va a presentar la misma proceso de cicatrización que una persona normal. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, sensación de hormigueo, quemazón y la pérdida de sensibilidad. El grado de pie diabético desde el grado 0 al grado 5. Grado 0, pie de riesgo, piel intacta. ¿Qué quiere decir? Que el paciente es diabético, tiene riesgo a presentar pie diabético. El grado 1, como pueden ver cuando se presenta una úlcera superficial que afecta al tejido celular subcutáneo. En el grado 2, úlcera profunda que afecta al tendón o cápsula, ¿sí? Como pueden ver ya, no una zona rojiza, sino ya una laceración. En el grado 3, úlcera profunda que afecta al hueso, ¿sí? Esto, si no realizamos la curación adecuadamente, si del pie diabético se va afectando, puede introducirse al hueso. Grado 4, la presencia de gangrena que afecta únicamente a los dedos que se vayan a amputar. Y grado 5, gangrena que afecta a la amputación mayor de todo el pie. Entonces, si nosotros ya vemos en el grado 0 que, el grado 0 es cuando les decía el paciente de riesgo, ¿sí? Cuando no existe ninguna prominencia ni nada. En el grado 1, cuando ya existe una úlcera, como cuando ustedes han visto las úlceras por presión, de esa misma forma se produce, pero en el pie. Entonces, al momento de nosotros ver esa úlcera, ya tenemos que empezar a realizar la curación adecuada para evitar llegar al grado 5, ¿sí? Paciente con pie diabético, paciente que presenta úlcera, por muy pan superficial que sea, curación, ¿sí? Hasta que se vaya cicatrizando, como les digo, en los pacientes diabéticos es muy difícil la cicatrización, ¿sí? Y las consecuencias que producen esto es una existencia, existe un elevado riesgo de infecciones, aparición de úlceras, llagas en los pies, mala circulación neuropática e incluso un proceso gangrenoso que requiere la amputación del pie. ¿Cuáles son los cuidados? Jamás el paciente debe de caminar descalzo porque puede lastimarse con un clavo, con alguna cosa, se jodió el paciente diabético, ¿sí? Lavarse los pies todos los días con agua, jabón suave y debe de secarse completamente el pie. Cortar las uñas de manera recta, ¿sí? No en forma curvada porque eso va a presentar lesiones, ¿sí? No usar soluciones antisépticas y no dejar que los pies se enfríen. Y con respecto a la alimentación, no consumo de azúcares, no consumo de sal, aceites vegetales y aceites y grasas, consumo moderado, calcio, proteínas en tercer lugar, en segundo lugar, vitaminas, minerales y frutas y cereales integrales, ¿sí? Consejos para cuidar esta herida: lavarse bien las manos antes de realizar la curación de la herida,
lavar adecuadamente la herida con agua con jabón, con solución antiséptica, tapar y proteger la herida con gasa y cubrirla con un apósito o un vendaje y acudir al centro de salud para hacer un seguimiento del tratamiento, controlar los niveles de azúcar en la sangre y limpiar la herida diariamente y cambiar los apósitos que esté utilizando. ¿Sí? Eso es todo, chicos. No sé si tienen dudas, inquietudes. Le hemos hablado de quemaduras, de los vendajes, del pie diabético, tipos de quemaduras, tipos de fracturas, abierta, cerrada, fracturas oblicuas, ¿no es cierto? Con minutas, mariposa, entonces igual los tratamientos o las cosas que se debe de hacer cuando existe este tipo de problemas, igualmente lo que corresponde a los daños musculares, ¿sí? ¿Cuáles son los implementos o los exámenes que se realiza para determinar si es un daño muscular o una fractura, ¿sí? ¿Tienen dudas o todo está claro? Sí, Licen. ¿Sí? Dime. Casi todo está claro. Ya, listo. Voy a tomar la lista, chicos, ¿sí? Por favor, no se olviden de dar la prueba el día de hoy. Les vuelvo y les recalco otra vez, les repito, desde las 6 hasta las 10, ¿sí? Después no quiero tener problemas de que no alcancé, no pude hacer y lara, ¿sí? Entonces, hacer las cosas, la prueba, revisar la plataforma para las exposiciones correspondientes para el día martes. Yo quiero hacer las exposiciones de manera virtual porque el día jueves que tenemos clases quiero aprovechar ese tiempo para empezar con prácticas, ¿sí? Retomar lo que es signos vitales, igualmente la inmovilización, todas estas cosas, para que nosotros, ustedes saben que si no tenemos práctica no vamos a adquirir mejor los conocimientos, ¿sí? Entonces voy a empezar con la lista. Chicaiza Christopher. Presente, Licen. Moreta María. Presente, Licen. Quilumba King Elvis. Presente, Licen. Castillo Doris. Presente, dicen. Y Luisa Melanie. Presente, Licen. Erazo Allison. Presente, Licen. Espinosa Micaela. Presente, Licen. Freire Nayeli. Játiva Jeremy. Játiva Jeremy. Moreta Mateo. Presente, Licen. Ormaza Angie. Presente, Licen. Ramos Henry. Presente, Licen. Rodríguez Presente. Leili. Presente, Licen. Roldán Damari. Sarche Marjorie. Presente, Licen. Suárez Jaidet. Tengo Tenelema Natalie. Ulcuango Ley. Presente. Vallar Chofre. Valladares, dicen, presente. Así Valladares. Viveros Helen. Presente, Licen. Listo, chicos. Entonces, no hay dudas con la clase, seguros. Todo está claro. ¿Sí? Listo, entonces. Verán, Sí, para el día martes las exposiciones y ese mismo día les daré indicaciones si tenemos que llevar algún material para realizar la práctica en aula, ¿sí?
Entonces voy igual a revisar contenidos, a ver qué necesitamos más reforzar con respecto a la práctica y de acuerdo a eso pues yo les diré o les informaré qué implementos tenemos que llevar para realizar lo que es la práctica el día martes, ¿sí? Entonces eso chicos, cuídense mucho, un excelente fin de Lice, semana. Mande, dime. y el día jueves es a las 8 mismo, Claro. en presencial. Ujú. Allá. A las 8, así como tenemos el horario. De 8 a 10 tendrían conmigo y después tendrían con la Lice Moni, creo que les da legislación. ¿Sí? Entonces eso chicos, nos vemos el día martes de manera virtual y el día jueves pues ya nos veremos de manera presencial, ¿sí? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y pues un excelente fin de semana. Gracias, Lilian, de igual Gracias, manera. Lisa. Hasta luego.